Bueno, estas declaraciones que hizo esta semana o que salieron a la luz esta semana de Diego Fernández de Ceballos no son nuevas. Los políticos en México, los de las altas esferas de la política en nuestro país, se han considerado dueños del país y merecedores de los grandes privilegios y de los grandes cargos y de los bienes que tienen, con un desprecio total hacia el pueblo y hacia el respeto al voto del mismo. Y para muestra, pues varios botones. En su momento, cuando estaba el PRI en su apogeo, el que fue presidente de México de 1952 a 1958, Adolfo Ruiz Cortines, explicó de esta manera, nos menciona Enrique Krause en su biografía del poder, por qué se hacían los nombramientos presidenciales. Acuérdense que en ese momento el presidente era el dueño, amo y señor, o al menos él se consideraba así durante 6 años, del país y de los nombramientos de prácticamente los cargos de elección popular más importantes. Y la frase de Ruiz Cortines lo manifestó de la siguiente manera: los gobernadores y los senadores son del presidente, es decir, él los nombraba, él decía quién iba a ser gobernadores de tal estado y los senadores. Luego mencionaba, los diputados federales son de los sectores del PRI, ya eso se los delegaba a los sectores del PRI. Los diputados locales son de los gobernadores, es decir, si el presidente pone al gobernador, pues el gobernador pondrá a los diputados locales. Y los presidentes municipales son del pueblo, que esto a veces ni siquiera era así. Y nos expresa Enrique Krause la siguiente idea de lo que fue el máximo apogeo del priismo en nuestro país. El sistema podía tolerar que el pueblo, entre comillas, se equivocara al elegir algún presidente municipal de la oposición, o que, por excepción, un gobernador no tuviera más remedio que admitir un diputado local ajeno al PRI. Ya en el colmo, podía incluso soportar la presencia de 4 diputados del PAN en la Cámara, pero que uno de los 64 senadores, en ese entonces, qué chulada, todavía eran 64 senadores, 2 por entidad federativa, o uno de los 31 gobernadores, nombrados todos por el presidente, fuesen ajenos al PRI, eso jamás. Aquí se expresa, pues, cuando el PRI estaba en su máximo apogeo a través de estas frases directamente dichas por un presidente y la mención al respecto de uno de los principales historiadores de nuestro país. También en su momento Manuel Bartlett Díaz, que actualmente está con Morena y con Andrés Manuel López Obrador, pero él perteneció al PRI por muchos años, fue gobernador de Puebla y secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid. Por lo tanto, fue el encargado, porque entonces la Comisión Federal Electoral, que así se le llamaba, que es el antecedente del Instituto Federal Electoral y del ahora llamado Instituto Nacional Electoral, pues era presidido por el secretario de Gobernación. Entonces fue el encargado de organizar las elecciones, esas elecciones más polémicas o de las más polémicas que hemos tenido en la historia de México con la famosa caída del sistema. Y también una de sus frases cuando era priista de hueso colorado, de Manuel Bartlett, fue: no nos podemos dar el lujo de andar perdiendo gubernaturas. Cuando ya el todavía entonces partido de la oposición, aunque ya había concertado desde que entró al gobierno Salinas de Gortari, para preparar el camino para la supuesta alternancia. Pero lo cierto es que ya se le concedían ciertos triunfos al Partido Acción Nacional en los estados, y esta frase pues la mencionó Manuel Bartlett: no nos podemos dar el lujo de andar perdiendo gubernaturas, como si fueran de ellos las gubernaturas. Todavía es entendible en este caso que esta frase saliera de un priista, porque por muchos años así se les acostumbró, así fue en la práctica. Ahora vayamos con este personaje, Diego Fernández de Ceballos, que llegó a ser candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional en 1994 y que esta semana salieron a la luz
sus polémicas declaraciones. Este personaje no ha cambiado, forma parte de la élite política del país. Hace algunos años fue secuestrado y ni siquiera el hecho de estar en peligro su vida, su integridad, pues lo hizo cambiar. Son de las personas pues privilegiadas del sistema, por eso se menciona el PRI, el PRIAN, porque estos dos partidos, a partir de 1988, lo hemos mencionado en otros videos, el PAN aceptó que no había otra forma de llegar a la presidencia y a las altas esferas de la política más que aliarse con el PRI. Claro, esto entre ellos, por debajo del agua, aunque frente a las demás personas, como todavía lo estamos viendo ahora, estén supuestamente peleados. Pero ya lo decíamos en otro video, 5 años de luna de miel que se da entre estos dos partidos, y el año previo a la elección presidencial, entonces sí se hace un distanciamiento, se pelean, etcétera. Pero para aprobar las reformas que afectan al pueblo, ahí sí están dispuestos, ahí sí están de acuerdo. Y ese es el sistema que ha beneficiado a este señor que vemos en la pantalla. Y no es nuevo. Tanto él como Vicente Fox Quesada, sobre todo esos dos personajes, se han encarnizado en contra de Andrés Manuel López Obrador, tratando de tumbarlo siempre que intenta llegar a la presidencia. Ese parece que se ha convertido su obsesión. Y las palabras que salieron a la luz esta semana no dejan lugar a dudas. Simple y llanamente, por ejemplo, el mismo López Obrador lo explica en el siguiente video, que había salido el video del niño verde, donde supuestamente lo chamaquearon, y después vendrían los videos de Ahumada y René Bejarano para atacar a Andrés Manuel López Obrador. Previo a esos videos, a que salieran a la luz pública esos videos, el mismo López Obrador nos explica cómo se burló Fernández de Ceballos, creyendo que se destruiría políticamente hablando a López Obrador con esos videos. Y lo manifiesta de la siguiente manera. El senador Diego Fernández Ceballos, en una reunión previa a que salieran los videos, comentó a un grupo de senadores: acaba de salir una denuncia de corrupción del dirigente del Partido Verde por Cancún, lo habían filmado, sobre un supuesto soborno para conseguir permisos y construir en Cancún. Y había un escándalo. Y ese día llega Diego, me cuenta, y dice: lo de el verde no es nada para lo que le vamos a hacer a Andrés Manuel. No, me dijo como me dicen, que yo no lo voy a decir, lo que le vamos a hacer. Hizo así una servilleta, vamos a hacer cachitos. Y ahora en el 2018 sale con estas declaraciones: no se le puede entregar el país a un iluminado. Si esto es pactar con el PRI o con el gobierno para que no llegue López Obrador, habrá que verlo. Lo cual no refleja más que la realidad, lo que han estado constantemente negando, que el PRI y el PAN han hecho pacto desde hace muchos años para estarse pasando el poder entre ellos, dándose concesiones. Haremos un video donde en investigaciones, en ciertos libros se hacen investigaciones de cómo se ayudó al triunfo, entre comillas, de Felipe Calderón por parte de Enrique Peña Nieto, que supuestamente le ofreció a Enrique Peña Nieto ese apoyo en el Estado de México, que tiene gran concentración de población, que significa una gran cantidad de votos, pero se la cobraría en 6 años. Entonces, a eso se han dedicado el PRI y el PAN desde 1988. Antes de esta fecha, el PAN era efectivamente un partido opositor y sufrió las consecuencias de serlo. Pero desde que decide aliarse con el PRI, pues las consecuencias han sido estas personas que se creen dueños del país.
Entonces, señala Fernández de Ceballos, si esto es pactar con el PRI o con el gobierno para que no llegue López Obrador, habrá que verlo. Lo cierto es que para nosotros cualquier opción será mejor o menos mala que entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata. Perdón, además de los insultos y descalificaciones que acostumbra este señor, y no solamente a López Obrador, para él las mujeres era el viejerío, los campesinos les ha dicho calzonudos, ha utilizado sus relaciones, sus privilegios, sus contactos para hacer hasta una carretera a su entonces novia. Y sí, efectivamente demostró que para ellos cualquier opción será mejor o menos mala que tener a López Obrador. Por eso lograron en el 2012, a pesar de que es una persona inculta, que no estaba preparada para la presidencia, a Enrique Peña Nieto. Y las consecuencias de su sexenio las estamos sufriendo el ciudadano común, no ellos. Ellos conservan sus privilegios, ellos conservan sus bienes, su dinero, su tráfico de influencias. El pueblo y lo que suceda y lo que haga la delincuencia en contra del pueblo les importa un comino. Ellos tienen dinero para vivir en las mejores zonas. Ellos tienen dinero para tener un cuerpo de vigilancia que evite que les pase algo malo. Les repito, él fue una excepción porque fue secuestrado, pero ni eso lo hizo cambiar. Entonces, para él es mejor tener a este personaje que ha hecho tanto daño al país, primero a su estado, el Estado de México, y luego después al país, que darle la opción y el derecho legítimo al pueblo de elegir a quien se le dé la gana. Han creído que el país es de ellos, por eso no nos han dejado ejercer legítimamente el voto, por eso no se ha respetado, porque creen que el pueblo, que el ciudadano común no sabe lo que quiere, no sabe lo que le conviene. Pues que nos permitan equivocarnos. Si nos equivocamos eligiendo al gobernante que sea equivocación de nosotros, de la mayoría, no de un grupo de personas que han escalado, algunos de ellos hasta de lo más bajo hasta lo más alto del poder, a través de una serie de actos de corrupción, y que se han beneficiado de una serie de privilegios y de relaciones, y que es a lo que les tienen miedo. Es cuando con estas declaraciones confirman a lo que le tienen miedo es a perder sus privilegios. Eso es lo único que les importa y les ha importado a esta nueva, entre comillas, nueva camada del PAN, que ha surgido desde 1988, cuando decidieron pactar con Carlos Salinas de Gortari, ya no estarse quejando por el triunfo que no tuvo Salinas de Gortari, y unirse a ellos para concertar la serie de reformas necesarias en la Constitución y en las leyes para que en un futuro ellos obtuvieran la presidencia, pero después, con el paso del tiempo, también se la pasarían al PRI. Y así creyeron que se la iban a pasar otros años de dulzura. Bueno, sí fueron 12 años para el PAN y estos 6 años para el PRI. Ya veremos qué pasa en el 2018. Pero las palabras, las expresiones de esta persona es el pensamiento común de todos los que se encuentran en la élite de la política. Por eso no quieren que gane cierto candidato. La decisión la tenemos nosotros con nuestro voto, pero el chiste, el objetivo, el deseo también de las personas que vamos a ir a votar el próximo 1 de julio, es que ese voto que se ha expresado muchas veces en contra del partido oficial sea efectivamente respetado. Ya veremos qué pasa.